Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas, gente rolera. Bienvenidos a otra nueva edición de este programa que aún no tiene título. Si conocen algún título, tienen una idea, pueden ponerlo en los comentarios si quieren sugerir algo. Hoy día estamos conversando, continuando con esta serie de conversaciones pues con gente del medio, con Robert García, con quien voy a tener el enormísimo placer de charlar acerca de un proyecto muy alucinante que él tiene que se llama D-Roll Amigo. Y entra, Robert es un rolero veterano, tiene muchísima experiencia, no en uno, ni dos, ni tres, me parece, podrá hacer Robert una decena de juegos. ¿Qué? Ni uno, ni dos, ni tres, sino tres juegos. Tres juegos. ¿Qué tal, Rodrigo? No, tengo muchos años de experiencia, eh, pero sobre todo, bueno, mi juego favorito, o bueno, mejor dicho, mi ambientación favorita es la Tierra Media, pero como viejuno del rol, eh, en general me gusta el rol. Correcto, correcto. Sí, sí, y veo que has pasado por bastante. Pues nada, Robert, un gusto, mucho gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado esta semana? ¿Qué has estado haciendo esta semana? ¿Cómo ha sido tu semana, rolera? Pues nada, lo primero, darte las gracias por poder pasarme por aquí. Y muy bien, la verdad es que esta semana fantástico. Librando del trabajo, con lo cual no se puede pedir más. Perfecto, perfecto. Haciendo más espacio para los roles. Robert, cuéntame, justo estaba viendo hace poquito en tu canal, el canal de rol, D-Roll Amigo y Entra, tienes un bonito video de presentación y en ese muestras por un momento unos libros que son con los que empezaste a jugar rol. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa tu historia de inicio? ¿Cómo llegas al rol? ¿Cómo llegan estos libros a ti? Pues he tenido la suerte de crecer antes de la era digital, entonces es una época en la que pues, no teníamos tantas distracciones y obligabas a tu imaginación a trabajar. Entonces, pues yo creo que todos hemos empezado jugando al rol de niños, siendo eh, polis y ladrones o papás y mamás, y ya estábamos jugando al rol, interpretando un rol. Y las mentes inquietas, pues siempre tienen hambre de creatividad. Entonces, un amigo mío, pues leyó la novela El Señor de los Anillos y accidentalmente descubrió que había un juego de rol. Eso coincidió con que en mi barrio abrieron, en la Junta Municipal, en el Ayuntamiento del barrio, abrieron un club de rol. Y ahí ya, digamos que se nos abrió un universo entero. Conocimos juegos como RuneQuest, La Llama de Chulu, Vampiro, El Señor de los Anillos, por supuesto. Y claro, eso ya fue, tuvimos la suerte de que uno de los mayores por aquel entonces, nosotros tendríamos 12 añitos, nos invitó a su mesa y nos enseñó a jugar. No sabíamos lo que estábamos haciendo tirando dados. ¡Qué locura! Y él nos iba contando el resultado de la tirada y eso alimentaba nuestra imaginación y hacía que quisiéramos más. Y luego ya pues empezamos a comprarnos nuestros propios juegos y a dirigir partidas. Fantástico, fantástico. Qué bonito, qué excelente oportunidad. O sea, en un club donde ya hay un poquito más de estructura y más de experiencia, porque el rol es un juego un poco complejo de entender, ¿no? De buenas a primeras. Entonces, a veces vas, si ya lo ves jugando y cómo ocurre, es mucho, mucho mejor. ¿Cómo estaba estructurado este club? ¿Era mucha gente? ¿Cómo era la dinámica? Pues yo me imagino que estaba más llevado por ilusión que por buena gestión porque duró un año. Obviamente nosotros como chavales que éramos, pues fuimos allí, jugábamos, nos lo pasábamos bien, pero al año siguiente desapareció. Por suerte, fue el tiempo suficiente como para que decidiéramos comprarnos nuestros propios libros y luego ya, pues los amigos que hicimos en el club, quedábamos por nuestro lado y jugábamos siempre en casa de uno, en casa de otro. Y ahí, pues nada, empezamos a disfrutar de un montón de aventuras que, bueno, pues que duran hasta el día de hoy. Pero es una pena que los clubes, pues, al menos desde los gobiernos, dependiendo de la zona en la que vivas, pues, ayudan más o no ayudan nada. Eso, eso es cierto, eso es cierto. Y el rol siendo una actividad tan bonita y tan constructiva, ¿no? Yo digo inclusive para niños, para jóvenes que estamos desarrollando el cerebro,
tiene un montón de elementos el rol, pues que yo creo que contribuyen fantástico, ¿no? A nuestro desarrollo. Entonces, sí, Yo lo pues, pienso, de verdad. sí, sí, sí. Entonces sí sería bonito. De hecho, nuestra época ahora es súper interesante, ¿no? Porque ya empiezan a haber iniciativas que mezclan rol, por ejemplo, con terapia, rol con antropología, rol con varias cosas, ¿no? Entonces, vamos, un poquito de esperanza que en los próximos años, pues, pueda ser formal esto, ¿no? Formalizarse más de este tipo de experiencias y que también vean que apoyarlas, pues, vale muchísimo la pena, ¿no? Vale muchísimo la pena. ¿Y cuál fue el primer juego así con el que te enganchaste? Pues yo creo que fue probablemente que me enganchase, probablemente sería El Señor de los Anillos. Recuerdo que, bueno, en mis comienzos había muy pocos juegos, había una gran, gran, gran rivalidad entre los defensores del Señor de los Anillos y los defensores de en aquel momento la edición de Dungeons and Dragons, de Dragones y Mazmorras. Era una rivalidad a muerte. Sí. Pero bueno, los juegos principales eran Señor de los Anillos junto con Dragones y Mazmorras, Star Wars y la llamada de Chulu, Cthulhu, cada uno lo llama de una manera, porque eran temáticas muy diferentes. Explorabas diferentes mundos, entonces eran los más visitados. Claro, qué fantástico. Oye, y qué fantástico que de buenas a primeras hayas tenido también varias como que opciones, ¿no? Aquí en Latinoamérica generalmente el acercamiento mayor es con calabozos y dragones, ¿no? Y eso es como que todo lo que ves, inclusive por mucho, mucho, mucho tiempo hasta que te empiezas a relacionar más, entrar en servidores, comunidades, ¿no? Entonces, qué fantástico que de buenas a primeras hayas tenido ese acercamiento y esta rivalidad, ¿qué tal? O sea, si jugabas en una mesa, quedabas baneado así de los otros, te miraban. No tanto, pero sí que las discusiones eran acaloradas, porque todo el mundo defendía su juego y, y su forma de jugarlo, ¿no? Hay que tener en cuenta también que cada uno pues tiene ¿cómo explicarlo? Tiene un grado diferente de fantasía o de forma de ver el bien y del mal. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos hay criaturas ficticias como los orcos, pero no hay un gran bestiario como puede haber en Dragones y Mazmorras. Por lo tanto, la mezcla por territorios de criaturas no era tan abierta como en Dragones y Mazmorras. Entonces, claro, todo el mundo defendía a capa y espada su juego, también porque siendo jóvenes no puedes comprártelos todos y tú quieres que la gente juegue al tuyo, porque si no, no juegas. Claro. Pero mira, hay una cosa a tener en cuenta y es que en los mundos de fantasía medieval yo soy un gran consumidor de partidas online, de muchos canales, me gusta aprender del resto de la gente, pero hay una cosa que sí que he percibido, y pues como todas las percepciones, la mía también es subjetiva, y es que la mayoría de la gente lo juega a todos los juegos igual, ya sea Warhammer Fantasy, Juego de Tronos, The Witcher, cualquier juego, lo juegan igual y no noto yo mucho la diferencia de un juego a otro, ya sea por la capacidad de la dirección para hacer entender a los jugadores las diferencias entre mundos, como la pereza que nos pueda dar a los jugadores a la hora de personalizar más la ambientación de ese juego. Y me da lástima, porque hay cosas, hay detalles que identifican cada mundo, que los hace únicos y diferentes, pero si a mí me pones un vídeo quitándome los 10 primeros minutos y me engañas y me dices que es un mundo diferente al que realmente estás jugando, no me doy ni cuenta. No me doy ni cuenta, la verdad. Claro, qué locura. ¿Y por qué crees que pase eso? No lo sé, yo creo que en cierto modo yo soy muy defensor de jugar online porque nos permite jugar con gente que de otra manera no podríamos y a través de los auriculares, de música, generas un grado de inmersión muy grande.
pero también genera mucha pereza porque la facilidad no, la facilidad es la gran enemiga del esfuerzo, ¿no? Entonces, a la hora de tener un poquitín de ambición, de querer dotar a tu mundo, ya seas jugador o director, de rasgos identificativos propios, caemos en la pereza, un poquito en la desidia. Pero bueno, esta es la parte negativa, ¿no? Por así decirlo, que bienvenido que sea ese el problema. Bueno, es verdad, sí, pues, ¿no? Y con más gente, tantos jugando, ¿no? Y lo que dices es en verdad muy interesante porque no solo a nivel de mundo e historia puedes tener diferencias, sino que hay juegos que están diseñados para, digamos, reforzar o motivar hacia cierto estilo, inclusive de comportamiento o de decisiones, ¿no? Ahora que comparabas, por ejemplo, Calabozos y Mazmorras con El Señor de los Anillos, entiendo que ambos juegos tienen un enfoque muy distinto, ¿no? En cuanto a qué tipo de personaje vas a ser y qué tipo de mundo vas a, vas a enfrentar también, ¿no? No sé si tú has sentido esto como una diferencia muy fuerte y muy importante al momento de jugar uno y otro juego de estos. Lo he notado como director de juego, lo he notado en los jugadores a la hora de romper el tono, por así decirlo, ¿no? Imagínate la escena, transportémonos, por ejemplo, a la película La Comunidad del Anillo, la escena de Aragorn y Arwen cuando se están despidiendo en Rivendell. Eso es un tono muy solemne, muy romántico, con un punto de drama, y que de repente uno de los jugadores salga con una gracia, con un chiste. Está rompiendo el tono, ¿no? Eh, Me lo puedo encontrar, siempre recomiendo a la gente hacer, o a los directores y directoras de juego, poner unas normas de la casa previamente a la partida, en plan de yo os ofrezco esta partida, estos son las temáticas principales, o este es el tono principal de la aventura. Así que os voy a pedir, por ejemplo, que si estamos jugando una partida épica, no os hagáis un Kender o un Halfling que me vaya a robar la daga en mitad del combate y me deje desarmado contra un draconiano. Y, ¡ja, qué gracioso el Halfling! Claro, 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 claro. O personajes con nombres graciosos o cosas así de saque, ¿no? Eso, eso es. Eso es importante. Qué locura. De verdad, eso es correcto, ¿no? Y no es que uno sea mejor que el otro, pero es un tema de expectativas, ¿no? Porque uno va con tanta emoción y el rol requiere mucha predisposición de, ok, voy a estar metiéndome en un personaje, voy a ver cómo pensaría este bárbaro. Entonces tienes que saber bien en qué sentido vas a llevar eso también, ¿no? Como jugador. Eso es. Y Yo tengo un amigo, Ujú. perdona, sí, sí, sí. No, 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 perdón, perdón, continúa. Tengo un amigo por cómo dirige él me dice, yo soy la persona más vaga del mundo para dirigir. No me preparo las partidas, lo que hago es hacerle preguntas a los jugadores. Ya. Y, y yo le digo que tiene el noble arte de hacer preguntas porque hace muy buenas preguntas. No se prepara la partida, pero hace preguntas de manera que los propios jugadores van construyendo la aventura. Entonces, si tú no quieres que te rompan el tono, es una forma de encararlo, ¿no? Tú coges a tu grupo de jugadores, les lanzas preguntas. Por ejemplo, entráis en la mazmorra y, y se lanza la pregunta, ¿qué perciben vuestros olfatos? Y ya los propios jugadores le van a decir a qué huele esa mazmorra. O cuando miras a la izquierda, ¿qué es lo que ves? Y a lo mejor un jugador dice que hay un camino lleno de antorchas y bien iluminado, y el director del juego dice, pues hay un camino de antorchas bien iluminado. Y van a jugar a lo que los jugadores quieren. Sin embargo, si tú haces una partida, por ejemplo, una partida de libro que tú te compras, esa partida te vende una premisa. Yo creo que igual que una película te avisa que no es para menores de ciertos años o que hay contenido, lenguaje malsonante o tabaco o alcohol, tú a tus jugadores también les puedes advertir de esta partida contiene estos temas o este es el tono, em, por favor respetarlo o juguemos a otra cosa. Y así te lo solucionas. Claro, claro. ¿Y tú tienes algún estilo favorito, algún tono así el que más te gusta?
Pues hombre, mi favorito es que diría que es el tono humano. A mí me gusta que los personajes parezcan humanos. Tengo otro amigo con el que tengo muchas discusiones. En algunas cosas coincidimos y en otras no, pero lo bueno es que nos enseñamos mutuamente nuestros puntos de vista y aprendemos más allá de nuestras propias convicciones. Y él dice, el mejor consejo que te pueden dar para jugar al rol es que nunca seas tú mismo. Y si para eso tienes que construir un personaje y dedicarle unos minutitos, dedícaselos. ¿Qué manías tiene? ¿Qué puntos débiles? eh, si alguna vez está enamorado, qué familia tiene, qué objeto siempre ha querido pero nunca ha tenido, qué cosa perdió y quiere recuperar. No sé, cosas que puedan estar en juego, claro. Qué bonito, qué bonito. Eso suena fantástico. Y sé que hay algunos sistemas de juego que un poco incorporan esto hasta en la creación de personaje, ¿no? Me parece que es con RuneQuest que pasa que tienes que responder algunas preguntas al momento de crear tu personaje y pues y vas adquiriendo odios y vas adquiriendo lealtades. No, son cosas bien interesantes, pero ahí ahora que lo comentas en verdad es súper, súper interesante porque yo desde el otro lado te digo, o sea, siempre he intentado crear un personaje súper interesante que no sea yo y termino creándome a mí con cola o a mí con verde, no lo sé, ¿no? Terminas jugándote a ti mismo, pero supongo que toma tiempo o experiencia. Tú, además de narrar, juegas también. Menos de lo que me gustaría. Tengo más vocación de director, es la verdad, porque tengo una mente muy... Yo soy muy constructor, ¿no? Me gusta crear, pero es cierto que yo creo que muchas veces los directores de juego dirigimos las partidas que nos hubiera gustado que nos hicieran a nosotros. Sí. Nos acaba pasando. Qué bien, qué bien. Oh, eso es fantástico. Pero es bueno porque te entusiasma y ese entusiasmo es contagioso, ¿no? En la mesa. Qué excelente. Entonces siempre has gravitado hacia la dirección, lo más posible. Sí, siempre que he podido, sí. Porque además creo que en lo bonito de dirigir es que puedes presentar, o sea, puedes compartir tu pasión por un juego con otras personas que a lo mejor estén empezando o que nunca antes hayan jugado al rol y puedes compartir con ellos tu forma de jugar, porque claro, hay tantas escuelas como personas, entonces cada uno pues jugamos de una manera. Y les puedes enseñar tu forma de jugar y cuanta mayor compatibilidad haya, pues más gente compatible te vas a encontrar, claro, a la hora de jugar. Claro, claro. Y es bonito, ¿no? Cómo se van armando comunidades, estos microespacios. Y es una relación especial, en verdad, con los jugadores. Qué excelente, qué excelente. Ahí yo sí te comulgo full porque a mí también me ha pasado eso de querer crear, querer anfitrionar, querer, ¿no? Eso, ¿no? Y eso es muy bonito, la verdad. Y en qué momento dices, tengo que hacer esto en algo más grande, en un proyecto como de rol y amigo y entra? ¿Cómo sucede ese paso? Pues creo que el canal tiene poco más de un año, o sea, a lo mejor un año y unos pocos meses. Y esto fue gracias a mi gran amigo Jaime, que eh, juega prácticamente todas las partidas del canal conmigo, él es el director técnico del canal, él es quien graba las partidas. Yo le digo, mira, Jaime, tú encárgate de grabar y yo me encargo de comprarme el libro, de leerme el libro, de preparar una aventura, tú grabas las partidas. Y así nos repartimos un poco las tareas. Y yo le llamo mi medio pomelo, porque lo de media naranja ya está muy visto, y le llamo mi medio pomelo, y en las presentaciones de los vídeos de las partidas siempre le dejo en último lugar. Qué bien, qué excelente, qué excelente. Pero ¿y era algo que siempre ya estabas pensando específicamente como un canal? ¿Era lo que tenías siempre pensado? Pues sí, yo conocí el rol online durante el confinamiento del COVID. Y de hecho, cuando me ofrecieron dirigir una partida online, mi pregunta fue, ¿qué es eso del rol online? Le había jugado al rol toda la vida, pero no sabía lo que era jugar mm, por videoconferencia. Entonces me enseñaron un par de canales, vi unas partidas fabulosas, muy recomendables. Eh,
Una de ellas se titula Soñando con Drácula, si no me equivoco, y la otra Pangea 2 de Óscar Peña, grandísima persona y a quien considero mi director de juego de cabecera, y me explotó la cabeza. Y dije, yo quiero jugar así, yo quiero hacer esto. Tuve la suerte de conocer a Óscar Peña en persona y a día de hoy mantenemos un buen contacto y ahora que ha retomado su canal, espero volver a compartir espacio con él. Y fue él el que me animó a hacerlo con su forma de ser y me dio el gran consejo de lo más bonito de esto es poder compartirlo con los demás. Y entonces dije, pues me tengo que animar. Tengo mucha creatividad, me considero una persona creativa, obviamente con mis limitaciones, pero ¿por qué no? Mientras me lo pueda permitir, pues compartir es elegante, es bonito y yo creo que nunca viene mal. Excelente, qué fantástico. Y sobre todo lo que comentas para otros directores, en verdad, o para jugadores también, ¿no? A veces ver cómo otra gente que está desconectada de tu círculo, de tus jugadores, ver cómo otros abordan el juego, qué otras ideas traen, por dónde fluyen ellos más, te puede enriquecer muchísimo, muchísimo la experiencia, ¿no? Yo de verdad lo creo. Sí, sí, y es que pues me pasa también, justo estaba viendo una de tus partidas de las últimas que tienen del Señor de los Anillos y decía, vaya, qué interesante porque todos los jugadores tienen lo que comentabas hace un poco, ¿no? Este compromiso con el tono que está poniendo Robert y me encantó ver cómo tus jugadores también responden o están inmersos en este tono un poquito más serio, llamémoslo. Puede ser, ¿no? Sí, puede ser, sí, sí. Y me encantó, entonces es fantástico. A todo esto, Robert, estamos hablando del canal. Cuéntanos para quienes no conocen qué es el canal de D-Roll Amigo y Entra y qué podemos ver y esperar del canal. Cuéntanos un poquito. Pues mira, lo primero fue elegir el nombre. Dije, ¿qué nombre le pongo al canal? Y como me gustó mucho la forma de jugar de Óscar Peña, me di cuenta de que mantener un trato amistoso, incluso con gente que tú no conoces, tú vas a recibir lo que das. Si tú das hostilidad, vas a recibir hostilidad. Si tú das buena educación, vas a recibir una buena respuesta. Entonces, como auténtico fan de la obra de Tolkien, y sobre todo de los enanos de la Tierra Media, me encantan los Sí, enanos, sí, qué bien. muchísimo. Entonces, claro, la frase de la puerta de Durin, di amigo y entra, dije, ¿y si le añadimos la palabra rol y quitamos la coma, que cada uno ponga la coma donde quiera, que pueda ser di rol amigo y entra, o di rol amigo y entra, va a quedar fantástico. Entonces, puede ser un rol amigo o puede ser un rol para amigos y adelante. Y, y eso fue lo primero que tuve, lo primero que tuve que decidir, qué nombre le quería dar al canal. Y luego, pues, ¿a qué quería jugar? Yo me he dado cuenta también de que hay muchos canales que eh, hacen una partida de rol del juego que acaba de salir a la venta y luego ya lo aparcan en la estantería. Y juegan al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Y a mí me parece fabuloso y lo voy a defender, por supuesto, cada uno hace lo que quiera. Pero me da lástima que hay juegos muy buenos que queden para una única partida y no sean explotados más en profundidad, porque tienen muchas posibilidades. Entonces, no sé, me da auténtica pena que se vaya saltando de un juego a otro. Y yo dije, si yo tengo ganas de jugar a un juego, le voy a dedicar 1 o 10 partidas, las que haga falta. Y cuando me apetezca jugar a otro juego, sea moderno o sea viejo, voy a jugarlo. Porque creo que lo importante no es el juego, sino la historia que cuentas con ese juego. Claro, claro, qué genial. Y ahí, así es como empiezas a hacer una selección, digamos, de las primeras cosas que vas a dirigir. Eh, tienes con la gente que juegas, por ejemplo, es un espacio abierto
Cualquiera puede llegar y decir, quiero unirme, quiero jugar con ustedes, quiero participar. ¿Cómo funciona eso un poquito? Pues mira, en todos los vídeos termino diciendo la misma frase. Recuerda, si eres amigo, di la contraseña y la puerta se abrirá. Básicamente es, mm, pídelo. ¿Tú quieres jugar? Ponte en contacto conmigo y me dices, hola Robert, quiero jugar. Y yo te diré, pues nada, buscamos un día y adelante, y jugamos. El rol y las personas somos un poco como, pues yo siempre lo digo que esto es como el amor. A veces surge la magia y a veces no. Tú tienes una cita y si se enciende la chispa, vas a querer tener una segunda y una tercera y una cuarta y así hasta el infinito. O no, o a lo mejor no se enciende la chispa porque no hay compatibilidad y no se vuelve a jugar. Pero eso no quita que esa primera y quizá única cita pueda ser entretenida, divertida y maravillosa igual. Entonces, todo suma experiencia y viene bien. Claro. Entonces, adelante, ven, juega, eres invitado, juegas y si nos llevamos bien y todo fluye, pues seguiremos jugando, claro que sí. Seguimos jugando. Qué bonito, qué excelente. Y con el canal ha sido tu primera experiencia un poco tratando con gente fuera de tu círculo rolero habitual o ya habías venido antes jugando con gente diversa en otros lados, espacios? Empecé jugando online antes de empezar a grabar y eso me permitió conocer o acercarme a gente que o no conocía previamente o la conocía pero desde la distancia. Y eso pues nos pudo acercar. Y luego a su vez pues esa gente también te presenta a más gente. Y, y es fantástico la comunidad que se crea a raíz de eso porque vas viendo que hay inquietudes o ganas de hacer cosas en común, vas viendo que tú tienes mucha sinergia con esta o aquella persona y se van formando mesas, digamos, de gente preferida, ¿no? Porque, pues eso, son como tus parejas del rol, ¿no? Por así decirlo, tu, tu grupo que está compenetrado perfectamente. Claro, claro, claro que sí. Es una especie de compañerismo en verdad muy, muy especial, ¿no? De Sí, compartir sí. estas, esas aficiones. Qué fantástico, qué fantástico. Y cómo, digamos, cuando empiezas el canal, ¿ya tenías alguna idea de la selección de juegos que ibas a jugar? ¿Has ido incorporando cosas nuevas a tu experiencia? ¿Cómo fue ese proceso? Porque he visto en los videos, he visto varias cosas. He visto Mothership, he visto Alien, Señor de los Anillos bastante. Y yo digo, con lo que cuesta aprender un libro, aprender un sistema, cómo hace este hombre? ¿No? Entonces, ¿cómo haces, Robert? ¿Cómo haces con Bueno. eso? Ay, qué pregunta. Pues no, al principio yo creo que esto es un poco como cuando eres padre primerizo. Mucha gente te da muchos consejos, pero tú vas aprendiendo un poco sobre la marcha y vas cometiendo tus propios errores. De hecho, tenemos partidas que a lo mejor un miembro de la mesa está silenciado o el sonido está picado o grabas la partida y luego ves que la calidad es pésima y no se puede ver y problemas técnicos por lo que sea, se te cae la mitad de la gente o se te va la luz y no puedes jugar y dices, ¿pero qué ha pasado? Pasa de todo, ¿no? Yo quizá, como todo el mundo, apuestas a lo seguro y empiezas jugando a cosas que controlas y yo creo que las temáticas más fáciles para la mayoría de nosotros son nuestro juego de cabecera, probablemente fantasía medieval, y terror. Ya sea en la actualidad o en los años 20, el terror, la mayoría de la gente lo conoce. Entonces, siempre puedes meter un asesino con un cuchillo, un zombie o alguna cosa por el estilo. Y eso es lo más fácil. Luego vas enamorándote de unas propuestas nuevas que van saliendo y las vas incluyendo. Yo reconozco que juego mucho a lo que me va apeteciendo en el momento. Obviamente tengo mis inclinaciones, pero sí es verdad que he ido incluyendo cosas que me las han ido presentando y me han ido enamorando. Un ejemplo de ello es las dos fantásticas partidas que hay en el canal que son Operación Orquesta Negra, con el juego Truques Revoluciones de Nacho Aval y Pepe Pedraz, dirigida por el propio Nacho en el canal.
y La Reina Hueca, que es una adaptación de un sistema también de Pepe Pedraz que se llama 10 monedas, que publicó un juego llamado La Herencia y Félix Ríos hizo una adaptación titulada La Reina Hueca, que digamos que el género es horror noir. Y también está subida en el canal y él hace de guía en esta aventura que se juega sin director de juego, es co-creación, narración compartida. Y las aventuras son fantásticas, sobre todo cuando las juegas con la persona que ha creado ese juego. Claro, qué genial, qué privilegio, de veras. Qué fantástico. Vamos a poner links a estas partidas también en la descripción para que la gente pueda ir directo. Qué fantástico, Robert. ¿Y dónde es que vas consumiendo, vas viendo nuevos sistemas? ¿Siempre estás a la casa así de las cosas que van saliendo? Porque hoy en día se está moviendo tan rápido el tema del rol. Entonces, ¿cómo vas tú? ¿Cómo lo vas explorando así en el día a día? Pues, a ver, yo principalmente en el buscador de YouTube pongo el título del juego que quiero buscar. Imaginemos que quiero ver una partida del juego de rol de Alien, pues pongo Alien juego de rol y ya el algoritmo de YouTube hace su trabajo maravilloso y vas eligiendo. En el momento que veo una partida que me genere inmersión por la música que elige la persona que dirija, la forma de narrar o el comportamiento de los jugadores, me engancho y me quedo a ver lo que hacen. Y es que es un gran método de aprendizaje. En el vídeo de presentación del canal, creo que en el overlay Jaime añadió tres canales que para mí los considero canales amigos y se puede ver que bueno, son mis canales de cabecera, que son los iniciados al rol o no. eh, Rol de Garaje, que es el canal de Oscar Peña, y el de Harto, que es como se le conoce en la comunidad, que también tiene un canal maravilloso. No sé si lo tiene parado últimamente, hace mucho que no veo nada. Pero también es verdad que tampoco he tenido últimamente mucho tiempo para meterme. Y de ellos he aprendido un montón. De hecho, en el canal de los iniciados al rol o no, es de donde está mi amigo, el de El Noble Arte de Hacer Preguntas. Ya. Y Nacha Wall, que es el co-creador de Truques Revoluciones. Qué buenísimo, qué buenísimo. Ya, entonces allí vas viendo, vas eligiendo y cuando ya tienes algo que llama la atención es a los manuales, a prepararte. ¿Te gusta iniciar con las aventuras que ya están publicadas o prefieres más el manual y ir viendo qué brota? Uy, eso es como elegir entre papá o mamá. Ambas. A ver, si yo soy jugador y me dan a elegir entre jugar una partida creada por una persona o jugar una aventura de libro, voy a elegir siempre la aventura creada por la persona por respeto a esa persona. Se ha molestado, ha invertido su tiempo en divertirme y por respeto a esa persona voy a elegir siempre primero a la persona antes que el producto, por muy bueno que sea el producto. Al producto siempre tendremos tiempo de jugar, pero siempre voy a elegir la partida de la persona. Como director del juego, es que hay partidas muy buenas escritas y cuesta mucho elegir. Es verdad, es verdad. Qué fantástico. ¿Y cuánto tiempo más o menos te toma preparar algo como para que esté listo para el canal? ¿O tienes un proceso? ¿Cómo sueles encajarlo esto en el día a día, ¿no? De todas las actividades. Mucho tiempo. A mí me lleva mucho tiempo. Soy muy lento y soy muy minucioso, lo reconozco. También depende de a qué personas vaya destinada la partida. Si quiero hacer algo realmente bueno y bien atado, escribo hasta la última coma. Si no, me hago unas directrices que a lo mejor caben en un post-it y me pongo a jugar. Y a partir de ahí voy fluyendo. A mí me toma mucho tiempo cuando quiero hacer algo realmente bueno porque alterno entre texto que leo, que es el típico texto que presenta una escena como pueda venir en un suplemento de aventuras. Y ese texto, pues a lo mejor es un poquito más extenso porque tú quieres evocar algo, una emoción en los jugadores que luego quede plasmada en los personajes. Y luego, por supuesto, la parte en la que le dices a los jugadores, bueno, ¿y ahora qué hacéis? Y ya les das juego libre para que
hagan suya la escena, se comporten sus personajes en base a cómo deberían y cosas así. Entonces, toda esa preparación, toda esa generación de clímax de ambiente lleva su tiempo cuando quieres hacer algo que realmente se sepa como el mundo en el que los personajes están. Ya, en todos esos detalles, ¿no? Que van a estar rodeando a los personajes. Qué locura. ¿Y tienes algunas herramientas que has ido encontrando, tipo que te ayudan full a este proceso? Eh, ¿En qué cosas te apoyas al momento de hacer una preparación así cuando es más ambiciosa? Pues yo creo que lo primero es la voz. La primera herramienta siempre va a ser eh, eh, cuando tú juegas al rol, tú utilizas los 5 sentidos, pero el sentido principal es el oído. Con tu voz, tus onomatopeyas, que muchas veces se nos olvida utilizarlas, y la música que puedas poner, ya estás enganchando a la mesa. Si tú no te molestas, mira, para poner un ejemplo, imaginemos que la típica escena de película en la que un padre o una madre le está leyendo un cuento a sus hijos, ¿vale? Ese progenitor siempre va a poner vocecitas. Está leyendo, por ejemplo, Caperucita Roja y cuando Caperucita se encuentra en el bosque con el lobo, va a cambiar la voz. Está poniendo voz de narrador y Caperucita entró en el bosque y de repente se encontró con el lobo y ya empieza a modular la voz. Y de repente se encontró con el lobo. Y cuando toma el rol del lobo, pone voz de lobo o Caperucita, ¿qué llevas en la cestita? Y ya la imaginación empieza a crear el fotograma de la película en tu cabeza y de verdad empiezas a ver a ese lobo inquietante que genera una sombra sobre la pequeña Caperucita Roja y dices, este es el malo de la película. La primera herramienta siempre va a ser la voz, el sonido, las onomatopeyas. Eh, no digas y de repente oyes el crujido de una rama detrás de ti. Dilo y añade un crack de la rama rota. Entonces, eso siempre va a evocar mucho más. Para mí la primera herramienta siempre va a ser el audio, ¿no? Por así decir, que tirar de oído. Qué genial, qué genial. Y cuando preparas las aventuras, ¿estás haciéndote notas, cosas, ya estás preparando ensayas también temas de Sí, voz y audio? ¿Sí? sí, sí, Qué sí, sí, bien, sí. ¿cómo De vas? hecho, estoy escuchando un audiolibro y con voz humana y el lector, el narrador, es muy bueno porque a cada personaje le pone una voz diferente. Y yo lo estoy escuchando y a lo mejor estoy en mi casa y estoy limpiando tranquilamente y mientras lo estoy escuchando estoy imitándolo. Lo Oh. estoy imitando para aprender a poner voces porque, claro, dependiendo de tu timbre o de tu registro, pues no todas las voces te van a salir igual. A lo mejor la voz de un niño no te sale o la voz de un anciano te sale muy bien, pero otras no te salen igual de bien. No sabes poner voz grave o voz aguda. Entonces, practicar está fantástico y un juego de rol no es para tímidos. Aquí vienes a soltarte, a pasártelo bien, nadie te va a juzgar y quien te juzgue lo está haciendo realmente mal. Porque aquí tú deberías animar a la gente, no cohibirla. Entonces, eh, tú puedes hacer un buen ejercicio de feedback, pero siempre tiene que ser cariñoso y constructivo. No puedes generar dudas en otra persona. No, no. Y la gente cuando realmente se esfuerza, lo haga mejor o peor, desde tu subjetiva opinión, tienes que darle las gracias porque se ha esforzado para ti. Entonces, dale las gracias, anímalo a que siga. Y todo esto es un refuerzo positivo que evita que caigamos en la pereza y lo hagamos fácil. No sé, imaginemos que estamos en el típico pasillo de una partida de rol de Alien. Vale. Te voy a poner el mismo ejemplo 2 veces, ¿vale? Y yo te digo, Rodrigo, ¿ves un pasillo en el cual hay, digamos, 3 centímetros de agua porque ha habido una inundación? Hay una luz giratoria anaranjada y cuando llegas a mitad del pasillo te das cuenta de que entre las tuberías hay latente un xenomorfo. ¿Vale? Te acabo de poner en situación. Vale, va. Pero ¿y si yo te digo,
cuando las compuertas del corredor se abren, ves que hay 3 centímetros de agua. Tus pies chapotean en ese agua. El corredor está a oscuras, tan solo iluminado por una luz de emergencia anaranjada que gira. Y cuando estás a mitad de camino, un conducto de vapor hace que gires la mirada a la derecha y entre las tuberías ves a la alargada cabeza de un xenomorfo. ¿Hay diferencia o no la hay? Claro, claro que sí, totalmente. Pues, ¿Cuál te gustaría que te hicieran? la primera de todas. No, mentira, obviamente la segunda, obviamente la segunda. Sí, es que es verdad, es increíble. Y yo creo que es algo súper mágico que tiene el rol, que es que las cosas realmente no están ocurriendo ni en mi boca, ni sobre la mesa, sino están ocurriendo en las cabezas de los jugadores. En las cabezas. Y como lo que tú dices, ¿no? Si como Game Master tienes algunas herramientas que alimentan el fuego que hay en esas cabezas, que mueven las cosas, con las que puedes incentivar a que haya más chispas, ¿no? Entonces, pues obviamente ese jugador va a hacer un mucho mejor trabajo él mismo, ¿no? De ponerse en la situación. Dame un segundo que tengo que matar un xenomorfo. Y bueno, no, mentira. Pero sí, súper. ¿Quieres otra herramienta? Que Va, a mí me ayudó mucho. vamos, buenísimo. ¿Cuál es la segunda? Mira, yo lo llamo escenas de metajuego. El metajuego es como el colesterol, hay del bueno y del malo. El malo, obviamente, es aquella información que el jugador sabe, pero su personaje no, y el jugador la utiliza en su propio beneficio. Estás utilizando una información privilegiada que tu personaje no tiene. Eso es muy poco elegante. Ahora, si tú, por ejemplo, como jugador, aunque tu personaje no sepa esa información, buscas la forma de introducirla en juego para enriquecer la experiencia del grupo, es maravilloso. Entonces, como director de juego, tú siempre puedes eh, soltar un mientras tanto, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tú y yo estamos en ese corredor de Alien y el director de juego dice, mientras tanto, en otro lugar de la nave, y te va contando una escena que tú como jugador vas a disfrutar, tu personaje no es consciente de ella porque no está en ese lugar, pero te va, digamos, te va creando un contexto y una situación mucho más amplia de lo que tu personaje es capaz de abarcar. Y eso enriquece un montón. Supongamos que dice, mientras tanto, en los reactores de la nave, el operario Mike está buscando a su buen amigo Billy. ¡Hey, Billy! ¿Dónde estás? ¿Billy? ¡Billy! ¿Estás ahí? ¡Venga, maldito! ¡Aparece! Y de repente, Mike se encuentra la mitad inferior del cuerpo de Billy. Obviamente, tu personaje y el mío no saben nada de eso porque no están allí, pero tú y yo ya sabemos que Billy me la va a volver. Y claro, y empiezas a pensar, me parece a mí que este xenomorfo ya ha comido, o hay más de uno, o vete a saber qué está pasando aquí, y te enriquece un poco más la experiencia, digamos que abre mucho tus horizontes. Entonces eso se puede llevar a cualquier juego, es que te vale para cualquier juego. Mientras tanto, en la otra punta de la ciudad, puntos suspensivos. O, de hecho, con el noble arte de hacer preguntas, puedes combinar ambas y decirle al jugador, Rodrigo, mientras tanto, ¿qué está pasando en la otra punta de la ciudad? Y que sea el jugador el que te diga lo que está pasando. Y dices, Qué bonito. Claro, qué interesante. Y se me ocurre que también sería una bonita manera de también tomar un termómetro de cuán involucrado puede estar el jugador en el mundo, porque según lo que se le ocurra, también vas viendo, mira, ya tal vez sí están captando la gravedad de este conflicto, tal vez todavía no. Qué interesante. Y muchísimo. qué facilidad que tienes, Robert, en verdad, para generar estas narraciones, en verdad. Qué gusto. Pero. Por lo que comentas, pues es evidente, ¿no? La práctica y el trabajo y el repaso que tienes. Son muchos años ya detrás de la pantalla del máster. Claro, pero qué bonito. Inclusive los ejercicios que comentas, ¿no? De escuchar y repetir, creo que sí es algo que cualquiera podría empezar a incorporar y ver cómo le va, ¿no? Sí. Así que, qué fantástico. Yo creo que es una buena forma de
em, dar más participación a la mesa, haciéndoles preguntas, o de hacer que tengan ganas de participar, porque todos hemos tenido el típico jugador que viene por las patatas fritas, el que viene y está todo el día mirando el móvil, o el que está dibujando y no está prestando atención. Pero si tú le estás atosigando a preguntas de participa, 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 se va a olvidar del móvil y va a decir, vale, pues en la otra punta de la ciudad está sucediendo esto, lo otro, lo de más allá. Y entonces ya, y además está marcando él el ritmo al que pasan las cosas. No se lo estás imponiendo tú. Claro, claro, que eso es a veces un poco intimidante para algunos Game Masters, ¿no? A veces sentimos que la historia tiene que estar completamente así encajada y bien armada, pero claro, en el rol está este espacio, ¿no? Para que los jugadores también creen junto con nosotros lo que va a pasar, lo que va a fluir. Y sobre esto que hablabas de la inmersión, es que a mí me pareció fantástico. Veo que en el canal sí le ponen bastante, bastante esfuerzo. Yo estaba escuchando unas escenas y decía, "Oh, aguanta, la música está cambiando, o empieza a aparecer un murmullo. ¿Cómo manejas esto? ¿Cómo es que es lo que está pasando detrás del telón? Porque es fantástico, en verdad, es fantástico. La respuesta corta es con muchos nervios. Sí. Con muchos nervios para que no pase nada, que rompa esa burbuja en la que nos metimos y que la gente, esto es un poco como vender la moto, ¿no? Por así decirlo. Yo te voy a vender una moto, pero tú decides si me la compras o no. Es una expresión muy vulgar. Esta es mi propuesta y lo generoso y elegante es abrazar la propuesta del director o directora, pero no estás obligado, claro. Parte de devolver un poco la ilusión que te genera la persona que dirija la partida es corresponder al gesto porque sabes que ha invertido un esfuerzo, un tiempo, que menos ha gastado un dinero en comprar un juego de rol, ha invertido un tiempo en leerlo y preparar una aventura, mientras que yo como jugador puedo estar yendo al cine y eso es un sacrificio que tú haces, un sacrificio gustoso, pero que sabes que la recompensa la vas a recibir porque la gente con la que juegas es generosa y te lo va a devolver. Si esa circunstancia no se da, pues probablemente te desanimes, no quieras dirigir o al menos no quieras hacerlo con ellos. Pero claro, como todo esto, como todo aprendizaje en la vida, básicamente es ensayo de error. Ujú. Es verdad, porque por más que a veces uno plantea las pistas, realmente podría ser un error auténtico, no un error, pero una omisión auténtica de los jugadores de no haberlo captado y tal vez sentir que el jugador o el gemelo quiere llevar la historia por otro lado o simplemente que fluyan las cosas y que pase. Entonces, eso, por ejemplo, a mí me parece que es un reto muy grande del rol online porque como nos da tantas herramientas, en el caso de usar los mapas y cosas que a veces eh, hace que sea un poco más intimidante el salirse del carril o del guión que uno había pensado para una escena, para una partida, ¿no? Entonces, ¿a ti te ha pasado eso en el canal dirigiendo las partidas, que a veces los jugadores tal vez tomaron una decisión que te coge por sorpresa y tienes que ir adaptando estos soportes también? ¿Sí? ¿Cómo va eso? ¿Qué es lo que ocurre cuando se da? Me gustaría acordarme de alguna anécdota concreta, no me viene ahora ninguna a la mente, pero sí, sí, claro que a mí me ha pasado como a todo el mundo y estás obligadísimo a improvisar y a tener pensamiento rápido. Tú puedes tener previstos escenarios de y si, pero no los puedes tener previstos todos. Eso es imposible, por muy genio del mal que uno sea y tenga para planes, como pueda ser Batman contra todos los miembros de la Liga de la Justicia si se vuelven malos. Pero es imposible, siempre va a haber alguien que te pille desprevenido. Pero siempre se puede improvisar. El problema viene sobre todo cuando tú narras algo eh, y al narrarlo se convierte en un hecho y alguien, ya sea porque no está escuchando o porque lo ha entendido mal, dice o hace una cosa diferente y entonces le tienes que parar y le tienes que hacer una aclaración. No, 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 no. A ver, esto, por ejemplo, no sé, eh, el hecho de que pasara esto, no sé qué, no sé cuánto, no, nunca pasó porque acuérdate que fue un sueño. Ah, es verdad que era un sueño. Entonces ya, y tienes que hacer esa corrección para rebobinar en el tiempo. Y yo, por supuesto, muchas veces los jugadores me dicen algo, estoy en Bavia, no me entero lo que me dicen y luego me lo tienen que recordar. Nos ha pasado a todos. Pero nada, sobre todo eso, improvisar. Y si no afecta a tus planes,
pues nada, dejar que la magia surja y adelante. Pues lo que los jugadores han decidido pasa. Claro, claro, qué excelente. Y tú ves, por ejemplo, cuando preparas una historia muy larga, tienes preparado con mucha anticipación, un consejo común que se suele dar es, por ejemplo, prepara solo la siguiente sesión, ¿no? Pero a veces uno como creador, o sea, hay esas ganas de, no, más, quiero crear más, ¿no? Entonces, ¿tú cómo vas? ¿Cómo vas con las campañas, por ejemplo, que van yendo en el canal? ¿Es una historia que tú tienes muy a larga preparado o vas creciendo, vas fluyendo? Yo principalmente prefiero tener la aventura terminada antes de empezar a jugarla. Pero sí es cierto que hay situaciones de los jugadores que son tan inspiradoras que te obligan a modificar tu trabajo. Esto es como cuando ruedas una película y durante el rodaje surgen cambios de guión o después de terminar de grabar se graban escenas añadidas que luego se incluyen en el metraje. En el canal estoy subiendo una partida que ya está completamente grabada, que se llama Los secretos del rey brujo, que digamos que es el buque insignia del canal. O sea, esto es un proyecto. Esta partida empecé a macerarla te diría que en 2015 quizá. O Wow. sea, tendría hace 10 años. Ha cambiado muchísimo de cómo era originalmente a día de hoy. Y, y a lo largo de las aventuras, los jugadores meten cosas de creación propia que me gustaron tanto que las fui añadiendo en la aventura para que a posteriori se las fueran encontrando. Te voy a hacer un pequeño spoiler por si la ves, que me encantaría que la vieras y si nos dejas algún comentario o a quien vea el vídeo, le animo a que se pase por el canal y nos deje amables comentarios, que todas las opiniones importan. Y bueno, este spoiler es que estoy grabando unas precuelas de cada personaje por separado antes del comienzo de la aventura. La aventura comienza en Rivendell el mismo día que se celebra el Concilio del Anillo, pero los jugadores, a pesar de que tienen su momento para relacionarse con los miembros de la Comunidad del Anillo, tienen su propia aventura. Previo a su viaje a Rivendell, uno de los jugadores, mi, mi medio pomelo Jaime, su personaje, participó en la defensa de Osgiliath capitaneada por Boromir, como se ve en El Retorno del Rey, esa escena que se ve a Boromir y Faramir que han defendido la ciudad contra Mordor. Bueno, pues en esa batalla en la que Boromir está con la bandera y la gente está celebrando, esa batalla es la aventura del personaje de Jaime en solitario. Su personaje combate junto a su mejor amigo y su propio hijo. En esa aventura, el mejor amigo del personaje de Jaime es capturado por los orcos y se lo llevan y él nunca sabe lo que le pasa a su mejor amigo. Nunca lo sabe. Wow. Cuando empieza la aventura, van viajando. El personaje de Jaime es un caballero de Dol Amroth a las órdenes del príncipe Imrahil. Cuando su viaje le lleva a su hogar, va a la corte de su príncipe y allí se relaciona con el resto de caballeros de la corte. Él es un normal, es un caballero de la corte y se encuentra con el hermano de su mejor amigo. Obviamente el hermano le culpa de la captura y desaparición de Qué su fuerte. hermano. Yo tenía previsto eso. Cuando llegara, tú tienes tus amigos y tienes gente que antes era tu amiga y ahora no. O sea, el hermano de tu mejor amigo era amigo tuyo también, pero te culpa de la pérdida de su hermano, ¿no? Yo era lo que tenía previsto. Esa era la dinámica que quería explotar entre el personaje y el personaje no jugador. Jaime hizo una cosa que a mí me encantó, que fue hincó la rodilla y le juró que pasara lo que pasara, no iba a parar hasta saber lo que le había sucedido a su mejor amigo. Y yo dije, muy bien, y yo te compro la moto y en un futuro episodio voy a meter en tu camino lo que le pasó a tu mejor amigo. Y en el momento que menos esperaba, que pudieran ser 4 o 5 sesiones después, no, miento,
Esto sería, sí, por ahí 4 sesiones después se lo presenté y claro, se reencontró con su amigo cuando menos se lo esperaba. Qué bonito. Entonces vas metiendo cosas o vas sacando enemigos recurrentes, vas sacando cosas cuando ya no se les esperan. A lo mejor 10 sesiones después se lo vuelves a poner a los jugadores. Claro, qué fantástico. Y qué fantástico que eso haya sido, o sea, que una cosa es que el jugador lo conecte con que, ah, sí, nos comentó tal cosa hace un tiempo, ¿no? Pero mucho más genial si es que es, ah, es que yo hice eso y ahora esto, ¿no? Y el impacto que genera es tremendo, o sea, es increíble. Ya sea que una traición inesperada o un enemigo recurrente de quien menos te esperas que pueda serlo, ves que los jugadores, sobre todo Rubo, que era otro jugador de esa aventura, silenciaba el micro y tú le veías hacer esto. Me regalaba grandes momentos de divertida a micrófono cerrado porque era muy expresivo y yo le leía los labios y decía, me encanta porque está súper metido en la partida. Está súper metido en la partida. Claro, qué fantástico, qué fantástico. Y en particular esta aventura del Señor de los Anillos tiene, es que me parece a mí, bueno, por lo que he visto, pues sí se nota que los jugadores definitivamente están mucho más involucrados. Me encantó, había un momento en el que uno dijo algo como, ah, lo que pasa es que hemos viajado tanto que ya estamos viendo enemigos por todas partes. En respuesta a que tú les sugeriste que podrían estar o no sintiendo algo, pero esas pequeñas frases, o sea, ya ves a un jugador completamente en personaje, ¿no? Y se nota el trabajo que también tú haces preparando, vas narrando, y está súper fantástico. De verdad es que vamos a linkear, además de los otros videos que nos has sugerido, los videos de esta serie, porque sí se ve que está buenísima. Y ya todo esto, Robert, claro, digamos, el juego que están jugando, que es El Señor de los Anillos, ¿no es cierto? ¿Qué edición es la que están jugando del Señor de los Anillos? Gran pregunta, gran pregunta. No estamos jugando a ninguna. Oh. Yo como gran fan de El Señor de los Anillos tengo casi todo lo que sacó en su momento aquí en España Jockey Internacional. em, y tengo todo lo que ha salido tanto de la primera edición como de la segunda del Anillo Único. Tanto del material antiguo como del nuevo, extraigo mucho contenido que me sirve para inspirarme personajes, no jugadores, lugares, épocas, acontecimientos, y los introduzco y los llevo al momento que me conviene en la partida. Pero el sistema no es ninguno de ellos. He creado un sistema que para mí y para los jugadores es mucho más ágil de jugar, más narrativo y que, como no tenemos una mesa física, no queremos utilizar un componente tan táctico como pueda ser el mapa, o una cuadrícula, unas miniaturas o un sistema de combate que incite a ello, porque en el momento en el que tú tienes que tomar una serie de decisiones tácticas, ya no estás contando una historia, estás jugando a ganar. Y, y yo lo respeto muchísimo, pero yo creo que un juego de rol no es una victoria, eh, no es una competición, es contar una historia con mucho arte, con mucho arte. Entonces, una derrota también puede ser una bonita forma de contar una historia. Si el sistema dice que tú mueres, por ejemplo, pues la historia se acaba. O si el sistema te encorseta y no te permite hacer ciertas cosas, a ver, todos los sistemas encorsetan, ¿no? Porque tienes unas normas y tienes que cumplirlas, pero los hay más que invitan a tomarte más licencia y los hay que son más estructurados mediante tablas o lo que sea. Entonces yo cogí varios sistemas que me gustan porque son ágiles y los hibridé. Hice mi propio sistema cogiendo las tiradas de ratas en las paredes, 5 atributos, 2 daditos de 6, le sumas el resultado de tu atributo a dificultad 8 y poco más, con una pequeña variante para el combate en el cual tú tienes un menú de opciones y puedes elegir herir, desarmar, inmovilizar a un contrario y tú eliges y luego pues o lo narras tú o lo narra el director del juego y lo que yo llamo puntos de comunidad que en otro juego titulado Death of Night se conocen como puntos de supervivencia.
En Death of Night, los puntos de supervivencia, mm, tú empiezas, creo que de base empiezas con 5 puntos de supervivencia que puedes gastar en X cosas, y cada vez que gastas un punto, digamos que es como que pierdes un punto de vida. Cuando llegas a 0 puntos de supervivencia, tu personaje muere. Yo esto lo modifiqué para que cada vez que tú gastas un punto de comunidad, adquieras un punto de sombra. Entonces, tú vas acumulando puntos de sombra y cuando tienes 3 o más puntos de sombra, como director de juego te hago hacer una tirada de 2 dados de 6. Si sacas lo mismo o más, no sucede nada. Imaginemos que tú tienes 5 puntos de sombra. Bueno, primero decir que si llegas a 12, tu personaje se vuelve irremediablemente malvado y se convierte en un personaje no jugador. Pero mientras tanto, tú vas acumulando. Si tienes 5, por ejemplo, te hago tirar 2 dados y te sale 5 o más, no pasa nada. Sigues como estás. Si te sale 4 o menos, tus 5 puntos de sombra bajan a 4 porque tienes una explosión interna, por así decirlo, te dejas llevar por tu lado más oscuro y te pasaría, pues, por ejemplo, lo que le pasó a Boromir, que intentó quitarle el anillo a Frodo. Claro. ¿Qué implica esto? Que genera que haya movimiento en las relaciones interpersonales de los miembros de la compañía. Tú y tu mejor amigo de repente pueden tener la mayor de las discusiones y algo se ha roto entre medias. O a lo mejor tú piensas que este tipo de aquí realmente es un espía de Mordor y no me fío de él. Y ya empiezas a sospechar y a sospechar y a maquinar. Y a lo mejor en el siguiente combate ese jugador comete una pifia, te hiere involuntariamente y a lo mejor eso justifica todavía más que crees que te ha intentado matar y ya pues las relaciones de los personajes nunca van a terminar como empezaron. Luego pues tienes tus escenas de costumbrismo en la cual puedes intentar arreglar la situación cuando recuperas el control sobre tus emociones y cosas así. Y claro, mediante esas explosiones de oscuridad, como pasas de 5 puntos a 4, pues digamos que se va regulando tu conteo. Cuando explotas, baja tu nivel de sombra y te alejas del mal, pero afecta tus relaciones con los demás. Si no explotas, 5, 6, 7, 8. Y estás deseando que suceda. Claro, qué locura. Entonces dejas totalmente en el control de los jugadores de, oye, quiero usar un punto de comunidad, pero no sé si justifica. Qué genial. ¿Y cómo han ido recibiendo este sistema? ¿Tú notas que va afectando su forma de rolear, por ejemplo, cuando ya están con muchos puntos de sombra? Sí, qué Sí, sí. bien. Ya empiezan con él. Bueno, que alguien se gaste un punto de comunidad, que yo tengo mucha sombra. Mira, Y les ves que, tú tienes 2 puntos de sombra, gasta puntos de comunidad, porque son grupales, son del grupo. Entonces, si tú tienes, yo recuerdo que eran 2 puntos de comunidad por cada miembro del grupo, si son 5 miembros en la compañía, pues hay 10 puntos. Obviamente todo el grupo tiene que llevar el conteo, porque si yo me gasto uno, tenemos que saber los dos que tenemos uno menos. Y se puede utilizar en diferentes cosas. Puedes repetir una tirada, añadir un +2 al ataque, eh, añadir un elemento en el escenario que te ayude o encontrar un objeto. Por ejemplo, te has quedado sin flechas, te gastas un punto de comunidad y encuentras un carcaj lleno de flechas para poder seguir disparando, cosas así. claro, Y eso viene muy bien. qué fantástico. Es un recurso común, pero el que lo usa se lleva la sombra. Eso Ahora es. sí. Mira, qué interesante dinámica. ¿Ah? Y como tú dices, qué genial que crees esas tensiones, ¿no? Lo uso yo, lo usas tú, lo usamos ahora, puedo usar. Interesante, interesante. Entonces has ido armando todo este juego. Y en cuanto a la progresión de los personajes, por ejemplo, también estás añadiendo elementos para que vayan adquiriendo más cosas, más fuerza, o vas más hacia a lo narrativo, al desarrollo del personaje, de quién es. Pues ambas, la identidad del personaje recae mucho en manos de los jugadores. Pero sí, los personajes adquieren experiencia, ganan un punto de experiencia por cada sesión y hay una tabla en la cual te lo vas gastando por estricto orden. Con un punto, cuando tienes un punto, compras esto. Luego el punto número 2 es cuando tienes 2 puntos adquieres esto, cuando tienes 3 puntos adquieres esto otro. Y por ejemplo, si tú cuando llegas a, no sé si son 4 puntos de experiencia, puedes subir un atributo. Obviamente tú eliges qué atributo mejora tu personaje. La mayoría de ellos sube voluntad porque es lo que tienes que tirar para chequeos de valor, chequeos de aguantar hechizos o cosas así.
Y claro, los viajes también te hacen ganar puntos de sombra, porque no es lo mismo viajar por Mordor que por la Comarca. Claro, qué locura, va corrompiendo tu espíritu, pues, y tu disposición y todo. Qué interesante, qué bonito, qué bonito. Y de verdad que el setting del Señor de los Anillos es súper, súper particular y súper interesante, ¿no? A mí me parece genial, por ejemplo, que, claro, en un juego como Calabozos y Dragones tienes un mundo un poco más abierto y con muchas más posibilidades, donde un orco puede ser una persona, no tanto un monstruo, pero en el Señor de los Anillos tienes estos espectros de bondad, pero de maldad absoluta, irredimible, y pues hay un poco más de esa oscuridad opresora, ¿no? Sobre los héroes que realmente tienen que estar a la altura de una situación, ¿no? Eso es, eso es. Antes te decía, por ejemplo, que me apenaba ver que se jugaran muchos juegos de fantasía de la misma manera. Y dos mundos que son muy diferentes podrían ser, por ejemplo, El Señor de los Anillos, que es la lucha de la luz contra la oscuridad, o sea, sin medias tintas, pero todos hemos visto Juego de Tronos, hemos leído los libros y vemos que es una grandísima escala de grises en el que todos tenemos nuestros favoritos, pero ni el malo es tan malo, ni el bueno es tan bueno. Entonces, no se puede jugar a todo igual. Pasa lo mismo con un orco. Un orco en el Señor de los Anillos es un enemigo. Nunca te vas a encontrar un orco bueno. En Dragones y Mazmorras, creo que no es un juego que domine en absoluto, lo reconozco. Creo que tú puedes ser un personaje medio orco, no sé si orco también, pero claro, tiene un grado de civilización o puedes elegir alineamientos, aunque puedan ser más inclinados a uno o a otro, no lo sé. Pero a fin de cuentas te da más libertad, ¿no? Por así decirlo, para que tú elijas lo que quieres ser. Claro. Sí, 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 de hecho, pero ya a veces en la restricción también está un poquito el gusto, ¿no? Si fuerzas a alguien como que no, mira, estas son las únicas líneas por las que puedes caminar o por las que tienes que caminar si quieres que te vaya bien, también obligas al jugador a explorar un poco más a profundidad, ¿no? Las implicancias y todo lo que hay detrás. Este, y qué bueno. Y ahora con lo que viene para D-Roll de Amigo y Entra, por ejemplo, ¿qué opciones van a haber para los jugadores que quieran unirse a la aventura o empezar a jugar? ¿Qué es lo que se viene para el canal? Pues de momento, como fanático de la Tierra Media, estoy preparando dos aventuras en la Tierra Media que me están llevando mi buen tiempo. Una para jugar en presencial, aunque no descarto que más adelante se juegue en el canal. Que bueno, pues del 7 al 9 de noviembre, pues un grupo de amigos del canal nos vamos de fin de semana a una casa rural a hacer jornadas de rol y vamos a jugar diferentes aventuras. Y una de ellas va a ser jugada ahí, que se llama La Torre del Viento. Esta aventura se ubica en el 1409 de la Tercera Edad, muchísimo antes de los acontecimientos que todos conocemos, y hablan de la cima de los vientos, ese lugar en el que los cuatro hobbits junto con Aragorn son emboscados por los Nazgûl. Frodo recibe la cuchillada y son unas ruinas, pero se habla de que fue una fortificación. Bueno, pues esta aventura cuenta la historia de la caída de esa fortificación, de lo que Wow. pasó. Los personajes son miembros de la guarnición y se van a ver envueltos en carreras a contrarreloj para pedir ayuda, planear la estrategia de combate. Todos sabemos que esto es como ver la película Titanic, sabemos que acaba mal, pero lo importante es la historia que sucede antes del final. Eh, y la otra aventura se llama Azanulbizar, la guerra de los enanos, y cuenta la historia de la declaración de guerra de los enanos a los orcos en las montañas nubladas tras la muerte del rey Thror a manos de Azog en las puertas de Moria. Los jugadores van a ser enanos y primero van a tener que ir haciendo de heraldos de la casa de Durin para pedir a las otras casas enanas que se unan a la guerra, con sus consiguientes
situaciones de corte de, bueno, ¿y por qué me tengo que unir? Y es que hay un conflicto porque tu rey dijo algo que era una ofensa para mí y ahora a ver cómo lo reparo. Todo ese tipo de cosas. Y luego todo eso intercalado con situaciones de combate, de batalla, en las cuales, bueno, pues los jugadores tendrán que lidiar con el paso de los años, las pérdidas, porque claro, a lo mejor tú tienes muy buena amistad con el herrero de tu campamento y la siguiente sesión de juego es 2 años después y a lo mejor el herrero pues ha muerto por culpa del frío, del hambre o en combate. Y ese tipo de cosas pues te hace generar pérdidas. Hay un componente emocional, obviamente, en todo esto, que para que no te dé igual una muerte, tienes que generar situaciones con un personaje no jugador que luego desaparece y tienes que hacer que el jugador le coja cariño para que luego se lo lleve lo interiorice y diga, ah, qué pena, mi gran amigo no sé quién ha muerto en combate y ahora quiero vengarlo, por ejemplo. Y esas son las dos que tengo, que estoy preparando. Qué bonito. Pero tengo muchísimo más por ahí. Tengo otra que se llama Mars One, que es un grupo de personajes que son los primeros colonos de Marte y los problemas que se van a encontrar, centrado un poquito, por así decirlo, en terror espacial. Quiero jugar otra aventura de Alien. En esta ocasión, la premisa básicamente son operarios de Weyland-Yutani que cada vez tienen peor sueldo y tienen peores condiciones laborales y encima ahora Weyland los está sustituyendo por sintéticos, con lo cual nos vamos a la huelga, vamos a hacer piquetes, Weyland llamará a sus fuerzas opresoras o marines coloniales y ya veremos a ver en qué acaba todo esto. No lo sé. Qué locura. Qué interesante. Hay un montón de cosas que tengo por ahí en mente. Tengo que parar. Qué sorprendente, qué sorprendente. Y ¿cómo le encuentras esto de tener tanta ficción, tanto mundo? Porque con El Señor de los Anillos ya hay toda una historia, ya hay lugares, ya hay personajes, ya hay cosas que pasaron sí o sí, ¿no? Y crear en medio de esto, no sé cómo sueles abordarlo. Pues lo bueno de tener tantas fuentes de consulta es que te das cuenta de que hay muchas cosas que se cuentan de pasada. Por ejemplo, en la batalla de los campos del Pelennor, la novela dice que el principio del fin del rey Theoden fue que un dardo impacta contra su caballo, contra Crin Blanca, pero no te dice quién fue el que lanzó esa flecha. Un agresor anónimo lanza la flecha. Lo que está claro es que es un dardo orco, es una flecha de los orcos. Entonces, tú dices, vale, pues yo voy a crear a ese personaje. Yo voy a crear al orco que inició el fin de la muerte de Theoden. El caballo se encabrita, aplasta al rey, viene el rey brujo con su bestia y se posa sobre el caballo para hacer más peso sobre el cuerpo del rey. Entonces, claro, dices, ahí tengo un hueco para crear yo, sin, tomándome mis licencias, por supuesto, pero sin romper la esencia de la obra. Y de hecho, ese orco es uno de los enemigos recurrentes que desde el principio de la aventura persigue a los personajes en los secretos del rey brujo. Qué locura. Ya, ya, ya. Qué interesante. Qué súper, qué súper. Ya me imagino que debes consultar pues bastante y con mucha recurrencia las obras y todo. Wikis, todo. Fuá, fuá. No, mis respetos, mis respetos. De verdad que es muchísimo trabajo, pero habla también de muchísima pasión. Y, pues, qué fantástico. Y qué privilegio también para tus jugadores. O sea, realmente eres como un conducto, ¿no? En el que todo este conocimiento y este entendimiento pues llega hacia ellos en una oportunidad de vivirlo también. Buenísimo. Entonces en el canal entiendo que se va a seguir reproduciendo lo del Rey Brujo todavía hasta la conclusión de esa campaña y ya luego Sí, vienen estos. de hecho tengo pendiente de subir el capítulo 17. Son 20 capítulos. Quiero grabar las sesiones en solitario de las precuelas de los personajes y un par de spin-off que quedan por ahí porque en las pelis
Legolas y Gimli tienen una frase, no recuerdo si en la novela también, pero que me gustó mucho, que fue Gimli lamentándose por no contar con un buen grupo de enanos aquí. Y Legolas le dice, mucho me temo, amigo mío, que la guerra también ha llegado a las puertas de tu hogar. Y es que es verdad, los orientales atacan Valle y hacen frente común los ciudadanos de Valle con el rey Brand y Dain, segundo pie de hierro, en una batalla que acaban muriendo. Brand y Dain mueren en esa batalla y se ven obligados a entrar en Erebor y aguantar ahí como puedan. Mientras que Lórien y el reino del bosque de Thranduil también son atacados por las fuerzas que hay en Dol Guldur. Entonces quiero hacer esos dos spin-offs, la guerra de los elfos contra las tropas de Dol Guldur y la guerra de los humanos de Valle y los enanos de Erebor contra los orientales. Obviamente, me gustaría que agendar con los mismos 5 jugadores. Creo que va a ser imposible por compatibilidad de horarios. Lo jugaremos con quien pueda, pero serán personajes diferentes porque esto sucede a la misma vez y no pueden estar en 2 sitios a la vez. Entonces, pues veremos. Y si no, bueno, pues se jugará con quien buenamente se pueda, cuando toque. Más allá de eso, tenemos una aventura de Star Wars también pendiente de subir y otra aventura del Señor de los Anillos que se titula La caída de las 2 coronas, que se centra en un asentamiento ficticio al norte del bosque de Fangor durante la aparición del Balrog en Casa Dune. Y bueno, hasta ahí puedo leer para no hacer spoiler. Qué bien, qué fantástico, qué bonito. A mí me encanta El Señor de los Anillos, de verdad fue también una de mis primeras experiencias con el rol. O sea, de que me han llevado al rol y por eso que le tengo muchísimo cariño, pero ahora que te escucho hablar, pues digo qué fantástico y me entran muchas más ganas pues, de seguir las historias que vas contando, porque es una oportunidad de ver desde otros ángulos este mundo y pues a la gente que nos está escuchando, si también les interesa y sienten esta pasión, pues vénganse al canal de T-Roll Amigo y entra para conocer pues todas estas perspectivas. Robert, no sé si te gustaría decir algo, invitar a la gente que nos oye, o de qué maneras, en qué espacios pueden venir para empezar a conectarse contigo y con el proyecto. Pues sí, como te dije antes, siempre termino lanzando una invitación a la gente que quiera pasarse a jugar. Pues como todo el mundo, la vida adulta, la del trabajo y las responsabilidades te ocupan un tiempo, pero yo pudiendo siempre estaré encantado de jugar, ya sea grabando o sin grabar. Lo importante es pasarlo bien. Lo bueno de grabarlo es que puedes compartir tus habilidades con el resto de personas, porque yo me formé viendo a otros jugar y creo que parte de agradecerle a la comunidad lo que yo he recibido es aportando mi pequeño granito de arena para crear una cadena y, pues dentro de lo posible, un relevo generacional. Y quien quiera, bueno, pues me puede buscar por redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Blue Sky o, vamos, en todas. Y ponerse en contacto conmigo y si quieren jugar, pues es cuestión de encontrar el momento, encontrar el juego y adelante, y jugar. También pueden ofrecerse a dirigir partidas, porque yo ni tengo todos los juegos ni pretendo tenerlos, porque el espacio y el dinero es limitado. Pero hay muchos juegos muy maravillosos a los que no he podido jugar por falta de oportunidades. Y desde luego me encantaría, me encantaría. Así que si alguien quiere animarse, que se ponga en contacto conmigo, que busque a Rol Amigo en redes sociales y me contacte. Otros Fantástico. juegos que pueda tener por aquí, Mundo de Tinieblas también me gusta, aunque reconozco que me quedé en unas ediciones anteriores porque no me voy a deshacer del material que tanto cariño le tengo para comprar un material que es casi el mismo, pero bueno, me gusta más la ambientación que las reglas en general. Las reglas es cuestión de adaptarse un poco y ya está. Y muchísimos otros juegos que tengo por aquí en casa, aventuras de terror, de
época victoriana o cualquier otro juego que la gente quiera traer. Me gusta muchísimo, por ejemplo, el género cyberpunk o las típicas aventuras de pandillas ochenteras que siempre divierten un montón, con walkie-talkies, bicicletas y pompas de chicle, ¿no? Por así decirlo. El tipo de Stranger Things, por ejemplo. Siempre es un placer jugar en diferentes universos. Qué genial, qué fantástico. Fantástico, Robert. Así que ya saben, gente, si desean unirse aquí a Robert a estas historias fantásticas o si quieren hacerle un regalo con algún nuevo juego, pónganse en contacto. Vamos a dejar todos los links aquí abajo. Específicamente vamos a listar estos episodios que Robert nos recomienda que revisemos del canal. Si tienes cualquier otro, Robert, me lo pasas. Lo ponemos ahí en la descripción también. Y pues nada, Robert, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo y de verdad que ha sido un placer escucharte, ver a un narrador en acción. Te agradezco también por los ejercicios y por compartir estas herramientas también con nuestra audiencia. Así que, pues nada, Robert, ya estaremos conversando mucho más. Gente, tienen que ver el proyecto de D-Roll Amigo y entra. Todos los links ya saben dónde están. Y pues muchísimas gracias, Robert. Será esto. Ajá. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti. Listo. Pues cuídense, gente. A los que han estado hasta el final, muchas gracias. Ya nos vemos. Hasta la próxima.